pues mucho trecho de análisis, ¿cierto? Algo pues que ustedes tienen pues, que estar pendientes, ¿cierto? Estar pues muy atentos es el tema analítico. ¿Listo? El tema analítico, yo voy a ser pues bien exigente en esto, digamos en lo que resta pues ya de las actividades pendientes del curso. Hay que ser pues sumamente analítico y sumamente, digamos, sumamente crítico también con, digamos, con esas acciones, ¿cierto? Porque se ha evidenciado prácticamente muy poca consulta cuando se realizan los trabajos, las actividades evaluativas. O sea, pues, es decir, yo creo que no se justifica, ¿no? Que haya, inclusive en algunos trabajos, haya cero consulta o nula consulta. Pues, digamos, si los trabajos se realizan en grupos, pues obviamente, pues digamos que es imposible, pues que todos los compañeros se sienten, pues a observar cómo alguien resuelve una hoja de cálculo. Entonces, pues hay, digamos, porciones del mismo trabajo que se pueden dividir. Inclusive hay algunos compañeros que pueden investigar tablas, digamos, de referenciación, bajo las cuales pues se pueden hacer análisis, ¿cierto? Porque pues realmente la impresión que dan los trabajos que están enviando, pues y sobre todo en esta parte práctica que les he estado revisando y he estado enviando pues estas notas, es que yo creo que se sientan por ahí de las 4 personas del laboratorio, se sientan dos, donde una hace digamos, el procesamiento de la información y la otra persona es el que hace el cuerpo del trabajo y los otros dos compañeros pues son espectadores. ¿Listo? De eso no se trata porque pues como les digo, la situación y digamos en lo que yo me he desgastado realmente todo este semestre pues es en enfatizar prácticamente el análisis. ¿Listo? En el laboratorio, pues hay compañeros que no anotan, pues digamos, yo no sé si de pronto, pues digamos, uno no conoce, pues cómo sea el tema del aprendizaje, pero pues al menos yo cuando me dicen algún concepto o alguna situación, pues que sé que me va a servir pues para el futuro, entonces yo la anoto, porque no me puede, digamos, no se me puede quedar toda en la memoria pues a largo plazo. A corto plazo la memoria es muy efectiva, ¿no? Pero entonces hacer esa observación porque sencillamente, como les digo, la mayoría de los trabajos, el tema investigativo es nulo. O sea, nos sentamos a descargar fotos de los procedimientos del laboratorio, pero no nos sentamos a leer, digamos, el objetivo del laboratorio y, por supuesto, no nos sentamos a investigar tablas, lo que yo les he dicho siempre, tablas, tablas, tablas. O sea, todos los parámetros en suelo tienen tablas. ¿Por qué? Porque se han hecho 200.000 investigaciones respecto a todo lo de suelos. O sea, hay tablas para gravedad específica, tablas para el tema de, digamos, de tamizado, hay tablas para hidrometría, hay tablas para límites de consistencia, hay tablas para permeabilidad, hay tablas para compresión inconfinada, hay tablas para corte directo, hay tablas para consolidación y compresibilidad. Entonces, digamos que no se justifica, pues que los trabajos queden escuetos, digamos que queden escuetos, queden presentados, pues prácticamente, digamos, con una bonita letra, con unas bonitas imágenes, pero cuando se va a ver, digamos, lo que es importante, lo que yo les decía, que es el 80% de la nota, que es la parte de análisis de resultados y conclusiones, pues digamos que ahí el trabajo se anula. O sea, en análisis de resultados, finalmente, pues ni siquiera, por ejemplo, se han dado el tiempo para consultar ninguna fuente de revisión bibliográfica. Y en las conclusiones, pues las conclusiones son, el ensayo de gravedad específica sirve para determinar gravedad específica. Pues digamos que obviamente, digamos, eso refleja obviamente la falta de investigación, ¿no? Porque ahorita pues nadie tiene excusa para no decir que no tiene internet. Todo el mundo tiene internet. O sea, si aunque uno tenga un plan de datos, en un plan de datos pues uno se mete pues para no gastar mucha
mucho tema de navegación, uno se mete 2 minutos, investiga 2 tablas y respecto a esas 2 tablas uno puede hacer un análisis en laboratorio. ¿Listo? Entonces, pues esa es la observación, ¿sí? Pues como les digo, yo voy a ser más estricto, más rígido en las actividades evaluativas que vienen, pues porque obviamente digamos que no se está, digamos, ni en la actividad evaluativa se realizaron pues en muchos trabajos unas investigaciones pues muy adecuadas, ¿cierto? Sino que investigaciones muy someras, ¿sí? Inclusive cero investigaciones, entonces pues digamos que eso hace parte, ¿no? Porque pues en la universidad hay una modalidad de trabajo de grado, digamos, que se llama investigación. ¿Listo? Que esa modalidad de trabajo de grado, pues digamos que eh, es una excelente opción de trabajo de grado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que uno pueda ir a hacer una maestría, para que uno pueda ir a hacer un doctorado, pues a alguna universidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las universidades, pues ya en la parte postgradual exigen investigar. Y la investigación no es uno ir a gastar prácticamente irse a gastar pues días enteros observando los equipos, sino es leer también, es investigar, es tomar las normas, tomar libros, tomar referencias, revistas, apuntes, para poder hacer un análisis adecuado del fenómeno, ¿no? Entonces, digamos que eso hay que generar una contraprestación a lo que está ofrecido, porque en el laboratorio pues se ha ofrecido demasiado análisis. Pues este ha sido prácticamente se puede decir, se puede decir que el curso de mecánica de suelos donde más me he enfocado en la parte analítica y donde más, digamos, tiempo le he invertido. Entonces, digamos, ese tiempo tiene que generar una contraprestación, que es que el estudiante o los estudiantes generen una investigación adecuada de los temas, ¿sí? Porque prácticamente si no se hace investigaciones o porque no se quiere, ¿cierto? Digamos, porque pues no se le da la suficiente importancia pues al tema, ¿cierto? Porque cuando uno estudia ingeniería civil, uno tiene que darle importancia a todas las asignaturas. Entonces, que a mí me gusta estructuras, entonces a mí me gusta ver cómo los edificios bailan y entonces solamente yo me centro a eso, me pongo a descargar programas de diseño estructural, me pongo a ver videos en YouTube y lo otro, pues hidrología no me interesa, mecánica de suelos no me interesa, las demás asignaturas no me interesan, eso no pasa porque acá no estamos formando especialistas, todavía no estamos formando especialistas, o sea, ustedes están en una carrera de pregrado, ¿cierto? Cuando ya se vayan ustedes por una línea, digamos que les guste, sea estructuras, hidráulicas, suelos, vías, pavimentos, administrativa, etcétera, entonces ahí sí ya se pueden enfocar de manera 100% en el tiempo, pues para investigar, para ver videos de YouTube, para bajar programas, para ir a foros, etcétera, pero digamos que este no es el momento, entonces la importancia, digamos que todas las materias tienen importancia, por eso es que cuando se sale a la parte profesional y cuando uno, pues que es especialista yo soy especialista en geotecnia y en vías, cuando yo me doy cuenta, pues los profesionales, digamos, no dan pie con bola, porque pues solamente le ponen atención a estructuras y solamente le ponen atención a una de las ramas de la ingeniería civil y no, la intención del programa de ingeniería civil es formar profesionales integrales, no formar profesionales especializados, porque no es un programa de especialización ni maestría ni doctorado. ¿Listo? Entonces, pilas con eso, muchachos, porque pues ya digamos, el ritmo se va a intensificar y obviamente la exigencia también. ¿Listo? Vamos a continuar pues con la parte pues en la que se había quedado en el tema de conductividad hidráulica. ¿Listo? Ah, bueno, y otra observación. En los análisis de laboratorio no es necesario hacer análisis filosófico, ¿cierto? De los resultados. Por ahí en un informe me presentaban un análisis filosófico de las razones por las cuales no se puede analizar un suelo con un solo tipo de variables. Sí se puede analizar, sí se puede analizar. Si usted tiene una suficiente fuente de revisión bibliográfica, usted puede analizar un suelo con una sola variable, ¿cierto? Lo que usted tiene que hacer es con esa variable ir concatenando ¿qué?
ambiente de meteorización, ¿cierto? Tiene que ir concatenando lo que es el tema de minerales, material particulado, ¿cierto? Entonces, porque pues por ahí en un grupo apareció que es que análisis filosófico de un laboratorio de gravedad específica, que acá se está hablando es de análisis numérico, de análisis interpretativo, digamos, de la revisión bibliográfica que se puede analizar. ¿Listo? Entonces, esas son las observaciones y vamos a continuar con lo que se había quedado el día de ayer. Recording in progress. Bueno, el día de ayer se había quedado en la K horizontal, ¿cierto? Se había quedado en el tema de conductividad hidráulica horizontal equivalente, ¿listo? Entonces, ayer se había dicho prácticamente que nosotros teníamos una dirección de flujo horizontal y que esa dirección de flujo horizontal pues embarcaba todos los estratos, ¿listo? Embarcaba todos los estratos, ¿listo? Digamos todos los estratos al tiempo, ¿no? Al tiempo, ¿listo? Eso implicaba, digamos, que al final yo tenga que igualar prácticamente, digamos, un tema de velocidades, como ustedes ya lo han visto, que es el tema de la ley de continuidad, y que al final, pues un caudal, digamos, equivalente, que me permite obtener una conductividad hidráulica equivalente, era el resultado de la suma de todos los caudales de todos los estratos. ¿Listo? Entonces, eso pues por una parte, ¿cierto? Entonces, al final, pues se decía que la conductividad hidráulica horizontal equivalente era 1 sobre el espesor total de la secuencia estratigráfica, factor común de que, pues en ese caso era de la conductividad hidráulica, digamos, horizontal de cada uno de los estratos por el espesor de cada uno de los estratos. Y eso obviamente, digamos, en sumatoria. ¿Listo? Cuando se habla ya, por ejemplo, de la conductividad hidráulica vertical, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener, digamos, este flujo en este sentido. Entonces, el agua llega, atraviesa este estrato, ¿cierto? Y después llega y pierde algo de energía, ¿cierto? Sigue atravesando este otro estrato, sigue perdiendo energía, ¿cierto? Sigue atravesando otro estrato, así sucesivamente hasta, pues, digamos, el estrato 1. Entonces, todo este tránsito, digamos, que va a generar que en cada uno de los materiales se vaya perdiendo energía. ¿Listo? Es decir, que se genere un cambio a nivel piezométrico. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos la conductividad hidráulica vertical, digamos, esto es lo que sucede. Miren, tenemos un flujo de entrada y con el flujo de entrada nosotros vamos a tener un flujo de salida. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que cuando nosotros iniciamos el recorrido, ¿cierto? Iniciamos la observación prácticamente del recorrido del agua, es decir, en la base de la secuencia estratigráfica. Entonces, pues obviamente no se ha perdido un nivel piezométrico, o sea, el nivel piezométrico se mantiene constante. ¿Listo? El nivel piezométrico se mantiene constante. Obviamente que cuando ya se nos va a presentar el tránsito, el flujo, digamos, a través de esos estratos, entonces ya se nos va a generar, por ejemplo, H3, se nos va a generar H2, H1, es decir, que son las pérdidas parciales, las pérdidas energéticas parciales eh, que se nos presentan, ¿cierto? A raíz, pues, del flujo, ¿cierto? El flujo del agua a través de un medio poroso, ¿listo? Y nosotros decíamos, yo les decía, mire, cuando uno tiene las pérdidas parciales, prácticamente esa suma o esa sumatoria, digamos, esa sumatoria de esas pérdidas parciales, es decir, la sumatoria de H sub I, prácticamente va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual a H, es decir, va a ser igual a la diferencia de altura piezométrica entre el punto de ingreso del agua, el punto de ingreso del agua será este de acá, ¿cierto? Y el punto de salida del agua, que será este que le estoy señalando con el láser. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la diferencia ahí? ¿Cuál es la diferencia de los dos flujos? La diferencia de los dos flujos es que
prácticamente, digamos, nosotros tenemos en un flujo horizontal, que es un flujo que me está abarcando una secuencia de estratos completa en un instante, ¿cierto? En cambio, en el flujo vertical, digamos que el flujo, valga la redundancia, es progresivo, o sea, va atravesando un estrato, después otro, hasta que llega pues prácticamente a la parte superior de esa secuencia estratigráfica. ¿Listo? Y obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando establecemos flujo vertical, pues digamos que el flujo vertical se encuentra en un sentido paralelo al tema de depositación del material particular. ¿Listo? O sea, se supone prácticamente que el material, digamos, va a generar un grado de densificación mayor, ¿cierto? Que cuando yo estoy hablando, pues, digamos, de un flujo horizontal, que el flujo horizontal es perpendicular al sentido de disposición del material. Entonces, por ende, pues digamos que como la densidad horizontal, por así decirlo, si uno hablase, pues, por ejemplo, de densidad en sentido, obviamente, pues ya que el material, pues, no es isotrópico, el suelo es un material completamente anisotrópico. Entonces, la anisotropía significa que las propiedades no son iguales, ¿cierto? En sentido X y en sentido Y. Es decir, que la conductividad hidráulica en este caso en el sentido X será diferente que la conductividad hidráulica en el sentido Y o en el sentido vertical. ¿Listo? O sea, se supone que en sentido vertical el material es más denso, más denso. O sea, al ser más denso, ¿qué es lo que implica? Pues, hombre, que va a haber, digamos, más ocupación de partículas o de material particulado por unidad volumétrica. O sea que, como quien dice, va a haber más obstáculos o mayores obstáculos para el paso del agua de un punto A a un punto B de manera vertical. ¿Listo? En cambio, cuando se habla de flujo, digamos, en sentido horizontal, pues el flujo en sentido horizontal, pues obviamente que en ese caso, digamos, ¿qué es lo que genera? El flujo horizontal genera una serie, una secuencia de espacios, básicamente, que una secuencia o viaja a través de una secuencia de espacios, digamos que esos espacios en cuanto a frecuencia, pues van a ser más frecuentes que los espacios que se generan, digamos, en sentido vertical. ¿Listo? Esa es una de las situaciones que uno puede observar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues digamos, la determinación de la conductividad hidráulica vertical. Nosotros tenemos, pues, digamos que por el tema de continuidad, nosotros podemos igualar velocidades. Nosotros decimos que una velocidad general, genérica, va a ser igual a la velocidad en el suelo 1, igual a la velocidad en el suelo 2, igual a la velocidad en el suelo n. ¿Listo? Y que por su parte, digamos, la pérdida de carga total, es decir, la diferencia entre el nivel de ingreso y el nivel de salida, digamos, del agua, ¿cierto? Va a ser la sumatoria de las pérdidas de carga en cada una de las capas, ¿cierto? Es decir, que H va a ser igual a H1 más H2 más H3 más H sub n, ¿listo? Y finalmente se puede decir que cuando nosotros estamos igualando esas velocidades, o sea, cuando tenemos que B es igual a B sub 1, igual a B sub 2, igual a B sub n, entonces tenemos por acá en la izquierda que la conductividad hidráulica vertical equivalente pues va a ser, digamos, múltiplo o multiplicada pues, finalmente por lo que es el gradiente hidráulico. Y el gradiente hidráulico, ¿qué era? Pues delta H sobre L, ¿cierto? Digamos en ese caso, ¿qué es delta H? En ese caso, pues delta H, perdón, delta H pues va a ser este, miren, va a ser este de acá, es decir, va a ser la diferencia de carga hidráulica entre el punto de ingreso y el punto de salida del agua. ¿Listo? Ese va a ser el valor delta H. Y L pues va a ser la longitud de tránsito. Entonces la longitud de tránsito, si el agua ingresa en la parte inferior, entonces va a realizar todo este recorrido. Entonces prácticamente todo este recorrido, que es el recorrido de tránsito, se va a denominar o se llama L. ¿Listo? Ahí tenemos pues el valor L. Entonces,
Digamos acá tenemos delta H sobre L y esto va a ser igual a ¿qué? La conductividad hidráulica vertical del estrato 1 por el gradiente hidráulico del estrato 1 y así sucesivamente hasta tener la igualdad de la conductividad hidráulica del estrato N por el gradiente hidráulico del estrato N. ¿Listo? Entonces, ¿todo parte de qué? Todo parte pues de la ley de continuidad. Todo parte de la ley de continuidad. ¿Listo? O sea, yo no me voy a cansar de repetir esto porque realmente es la forma de comprender el fenómeno hidráulico en el suelo. Digamos, es la forma más idónea, ¿no?, que se tiene para comprender el tema hidráulico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que en la ecuación 3, básicamente, que es esta de acá, y en la ecuación 4, prácticamente nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos que el valor H, digamos esto de dónde sale prácticamente. Usted sabe que el gradiente hidráulico pues va a ser igual, digamos, a delta H, ¿cierto? Sobre L, ¿no? Por lo tanto, nosotros decimos que delta H va a ser igual al gradiente hidráulico por L. Delta H, ¿no? Pues delta H. ¿Listo? Delta H va a ser igual al gradiente hidráulico por la longitud. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos eso, nosotros tenemos, mire, que el H total, pues va a ser igual a cada uno de los H. H1 más H2 más H3 más H2, bueno, la sumatoria. Entonces, digamos que acá el H general nos va a ser igual a ¿qué? H1, que H1, ¿por qué se reemplaza de esta manera? Porque pues H1 será gradiente hidráulico del suelo 1 por la longitud del suelo 1. Y acuérdense que como estamos hablando de flujo vertical, la longitud de tránsito son los espesores de los estratos de suelo. Por eso se habla de H1 por I sub 1 más H2 por I sub 2 más H3 por I sub 3 más Hn por I sub n. ¿Listo? Es decir, que si unimos, por ejemplo, la ecuación 5, digamos que es esta ecuación de acá, ¿cierto? O sea, como ya tenemos el valor de H minúscula prácticamente, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder despejar la conductividad hidráulica vertical? Pues lo que hacemos sencillamente es pasar a multiplicar el valor de H, ¿cierto? Mayúscula, y pasamos a dividir el valor de H minúscula. Pero el valor de H minúscula, pues digamos en ese caso, tendríamos, ¿cierto? Digamos que relacionar en el denominador lo que es la relación entre el espesor de cada uno de los estratos y la conductividad hidráulica vertical. ¿Listo? ¿Por qué? Porque acuérdese que nosotros estamos haciendo la igualdad de velocidades, ¿cierto? Entonces prácticamente nosotros, digamos que cuando tenemos una velocidad, pues vamos a tener que gradiente hidráulico, ¿cierto? Y ese gradiente hidráulico se va a multiplicar por la conductividad hidráulica. ¿Listo? Entonces, prácticamente, digamos, la conductividad hidráulica vertical nos queda como H sobre H1 sobre K sub V1 más H2 sobre K V2 más H3 sobre K V3 más H sub N sobre K Vn. ¿Listo? Entonces ahí nosotros tenemos las dos ecuaciones. Tenemos la ecuación de conductividad hidráulica horizontal equivalente y tenemos la ecuación de la conductividad hidráulica vertical equivalente.
¿Listo? Preguntas. Recording stopped. Un favor, regáleme 2 minuticos. 2 minuticos, voy a dejar una razón acá y ya regreso. 2 minutos. Listo, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar pues con el ejercicio, ¿no? Recording in progress. Entonces, aquí tenemos ya pues la conductividad hidráulica vertical y la horizontal, ¿no? Ya las hemos establecido, ¿listo? Entonces, ¿de qué se trata? Pues prácticamente, digamos, en esta situación práctica, que es el ejercicio número 7, o ejemplo número 7, pues uno tiene que ser, digamos, analítico en lo siguiente. Pues en este caso se establece que se tienen dos conductividades hidráulicas, ¿no? O sea, no es que uno descomponga prácticamente una conductividad hidráulica, sino que uno tiene que, pues así como uno pues la muestra la saca, ¿cierto? O la obtiene, pues, por ejemplo, de una pique, ¿no? Va a obtener la muestra, ¿listo? Entonces, en el apique uno obtiene o establece o define esa dirección vertical prácticamente, ¿cierto? Esa verticalidad en el tema de la disposición del material particular. Pues sencillamente respecto a esa disposición vertical, uno hace el ensayo para determinar pues la K vertical y después lo que uno va a hacer es respecto a esa disposición vertical, pues obviamente con otras muestras en el tema de la extracción, uno genera un flujo perpendicular, digamos, al sentido de disposición. ¿Listo? Ustedes ya han visto prácticamente el tema de conductividad hidráulica ya en el laboratorio. Entonces, digamos que es lo más difícil de medir la conductividad hidráulica. Lo más difícil, según mi criterio, es colocar las muestras, digamos, en los moldes. Sobre todo cuando son muestras en condición inalterada. Es muy difícil porque se tiene que tallar prácticamente unas muestras perfectas, ¿cierto? Unas muestras perfectas, pues para obviamente, digamos, evitar de que haya purificación, evitar de que haya remoción de material particulado. Entonces, eso es lo más difícil porque el resto, ya la parte de procedimiento, pues ya es mucho más trabajable, mucho más sencillo. ¿Listo? Entonces, en el siguiente esquema se muestran los resultados de la ejecución de pruebas de permeabilidad tanto de manera horizontal como vertical, dice, en una secuencia estratigráfica. Entonces, acá lo que nos pide es calcular la conductividad hidráulica vertical y horizontal equivalente. ¿Listo? Entonces, pues digamos que este esquemita acá de la derecha nos muestra pues precisamente eso, lo que yo les decía hace como unos 15 minutos. Yo les decía, no, lo que pasa es que cuando, digamos, cuando se genera flujo vertical, es decir, flujo en este sentido, el agua, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues sí es ir contorneándose prácticamente para ir atravesando pues el material particulado. ¿Listo? En cambio, cuando se tiene flujo horizontal, es decir, flujo en este sentido, pues el agua tiene menos obstáculos para poder atravesar ese material. Por eso es que uno podría pensar, por ejemplo, que la conductividad hidráulica
digamos, vertical, o sea, genera un poco más, ¿cierto?, de obstáculos, un poco más de desgaste, es decir, menores velocidades de flujo respecto a la conductividad hidráulica horizontal. ¿Listo? Y lo que yo les decía en la parte práctica es que uno no tiene que demeritar sencillamente el tema de las unidades, digamos, unidades o valores representativos. Es decir, si uno tiene un valor que sea 2 por 10 a la menos 4 y tiene otro valor que sea 2 por 10 a la menos 3, no es que uno va a decir que es lo mismo. No. O sea, eso no es lo mismo ni aquí ni en ninguna parte. Y más que todo en suelos, que en suelos la variabilidad en cuanto al tema de de los valores numéricos relacionados a propiedades, pues es muy grande. Mientras que si yo digo, por ejemplo, que tengo un valor de 2 por 10 a la menos 2, eso me puede representar que tengo una permeabilidad para material gravoso. Y si tengo, por ejemplo, una permeabilidad de 2 por 10 a la menos 3, esa permeabilidad me puede representar que yo tengo material arenoso. Y obviamente que un material arenoso nunca va a ser igual que un material gravoso. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, pues digamos, el espesor total van a ser, pues, en esencia 15 metros. Tenemos varios tipos de suelo, tenemos una arena arcillosa, tenemos una arcilla de baja plasticidad, tenemos una arena limosa, tenemos una arcilla de alta plasticidad y obviamente pues digamos que ahí vamos a tener ya sus valores de conductividad hidráulica vertical dibujados pues con una flecha negra y la conductividad hidráulica horizontal dibujada con una flecha roja. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya esos valores. Entonces ya en la solución, pues prácticamente, digamos, para el cálculo de la conductividad hidráulica horizontal, nosotros vamos a tener que la conductividad hidráulica horizontal equivalente es igual a 1 sobre el espesor total de la secuencia estratigráfica, factor común de qué? De la conductividad hidráulica de cada uno de los estratos multiplicado por el espesor de cada uno de los estratos. ¿Listo? Tenemos pues ahí esa situación. ¿Listo? Y eso obviamente está en sumatoria, ¿no? Es decir, el valor K de cada uno de los estratos, el espesor de cada uno de los estratos y se va sumando hasta el valor K del estrato N por el valor H del estrato N. ¿Listo? Entonces, ya reemplazar, tenemos que la conductividad hidráulica horizontal equivalente va a ser 1 sobre, bueno, eso se pasa centímetros, 1 sobre 1500 centímetros, ¿cierto? Multiplicado por 4 por 10 a la menos 3, que es en ese caso, bueno, centímetros por segundo, ¿cierto? Que va a ser el K horizontal del estrato de arena arcillosa, multiplicado por 400 centímetros del espesor, más 5 por 10 a la menos 7, que es el K del suelo tipo arcilla de baja plasticidad, multiplicado por 400 centímetros de espesor, más el K del suelo tipo arena limosa, que es este de acá, multiplicado por el espesor 400 centímetros, más el K del suelo tipo CH, es decir, arcilla de alta plasticidad, multiplicado por el espesor total pues, de la muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, básicamente ya al final, pues el K horizontal equivalente pues va a ser igual a 1.38 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. ¿Listo? O sea, ese va a ser pues el K horizontal equivalente. ¿Listo? Entonces simplemente voy a tomar aquí este recorte para minimizar esto un poquito. Y ya al final, para determinar el cálculo del K vertical equivalente, pues vamos a tener que el K vertical equivalente era igual al espesor total de la secuencia estratigráfica dividido entre
cada uno de los espesores parciales de la secuencia estratigráfica sobre el K, ¿cierto? Digamos, de la secuencia estratigráfica, pues digamos de cada uno de los espesores o de cada uno de los estratos de la secuencia estratigráfica. Esto, pues, digamos que se va sumando, ¿cierto? Obviamente, asociando, pues, cada uno de los espesores de los estratos y asociando, pues, el respectivo K vertical de cada estrato. Entonces, reemplazando, tenemos que esto es 1500 centímetros sobre 400 centímetros el espesor del suelo SC sobre el K del suelo SC, el K vertical, más el espesor del suelo CL sobre el K vertical del suelo CL, más el espesor del suelo SM sobre el K vertical del suelo SM, más el espesor del suelo CH sobre el K vertical del suelo CH. Entonces el K vertical, pues ya operando, digamos todos esos valores, pues tenemos que nos da 1.68 por 10 a la menos 7 centímetros por segundo. O sea, si nosotros comparamos el K horizontal equivalente respecto al K vertical equivalente, pues el K vertical equivalente tiene un valor más pequeño. El K vertical, digamos que se puede asociar, digamos, a la permeabilidad de un suelo tipo arcilla, ¿listo? Mientras que el K horizontal equivalente se puede asociar a la permeabilidad, digamos, de un suelo tipo arena. Digamos, obviamente ahí en la secuencia estratigráfica nosotros tenemos que hay pues tanto arenas como arcillas, ¿cierto? Pero ya cuando nosotros aglomeramos prácticamente esos resultados y aglomeramos los principios ya, los principios técnicos para la obtención pues de los K equivalentes, nos damos cuenta de que ya esos valores se asocian o responden a un tipo de suelo. En el caso del K horizontal a un suelo arenoso, en el caso del K vertical, pues es a un suelo arcilloso. Entonces, el K horizontal, pues es como si respondiera al suelo que va a tener pues menos permeabilidad, perdón, más permeabilidad en ese caso que es el suelo arenoso, es decir, más facilidad para el paso del agua, ¿listo? Mientras que el K vertical pues se asocia a un material, digamos, donde pues ya digamos, el tema de la permeabilidad se asocia a un tipo de suelo, pues con un valor, digamos, de conductividad hidráulica o de una facilidad de paso del agua de un punto A a un punto B, pues que no va a ser tanta facilidad, sino al contrario, va a ser pues, muy difícil. Por ende, la permeabilidad pues va a ser baja, es decir, esa capacidad que tiene el suelo para dejar pasar agua de un punto A a un punto B. ¿Listo? Eso es lo que pasa pues para que tengamos en cuenta. ¿Listo? Preguntas. Bueno, por otra parte, nosotros vamos a tener por acá lo que es, bueno, este tema de, digamos ya de los ensayos, de esta recopilación de los ensayos. ¿Listo? Digamos que antes de hablar pues de los ensayos o antes de hacer conclusiones de los ensayos también, porque pues digamos que ha habido oportunidad prácticamente para poder mostrar a partir de imágenes en los diferentes ejercicios, pues que cuál ha sido el funcionamiento del equipo y cómo ha sido el trabajo realmente que se ha desarrollado en ese equipo. Entonces, la permeabilidad depende prácticamente de muchas condiciones, depende de qué tan viscosa sea el agua, ¿cierto? O sea, la permeabilidad en realidad depende de lo que es la temperatura del agua, la temperatura del agua, ¿listo? Pues obviamente no va a ser la misma permeabilidad en un suelo, digamos, en estado saturado, donde el agua pues esté cerca del punto de congelación o congelamiento, que pues tener obviamente, digamos, un suelo en estado de saturación con un agua que tenga una temperatura pues obviamente mayor a los 20 grados centígrados. ¿Listo? Obviamente la viscosidad también pues genera
dificultad para el paso del agua entre el punto A y el punto B, porque ustedes saben que cuando el material pues prácticamente se congela, el volumen aumenta. Y ese aumento de volumen es como si apretara sencillamente los espacios vacíos y obviamente genera más dificultad en el tránsito del agua a partir del material. Eso también depende de la distribución de tamaño del poro, ¿cierto? Nosotros hemos visto pues ya conceptos de relación de vacíos, ¿cierto? O sea, hemos asociado ese concepto de relación de vacíos. Entonces, por ejemplo, el material entre más baja sea la relación de vacíos, se supone que el tamaño del poro pues, va a ser más grande. O sea, que el tamaño del poro del material gravoso va a ser mucho más grande que el tamaño del poro del material arcilloso. Y eso también obviamente va concatenado, va, digamos, asociado pues al tema de la permeabilidad. Pues mientras que el material gravoso pues deja pasar el agua de manera más fácil, pues el material arcilloso pues digamos al tener obviamente esos espacios vacíos tan pequeños pues genera dificultad para el paso del agua de un punto A a un punto B. ¿Listo? El tamaño del poro también va a estar asociado al tamaño del grano, ¿cierto? Al tamaño del grano, porque pues ya hemos visto, por ejemplo, el concepto de área específica. Yo se los he mostrado en muchas oportunidades. La área específica, yo que les decía, la área específica es cuando yo tengo pues un material prácticamente, digamos que dos partículas me pueden estar ocupando un espacio de 1 centímetro cúbico y puedo tener otro material, digamos que puede ser una arcilla, donde el espacio, digamos, de 1 centímetro cúbico está siendo ocupado por una cantidad cercana, diga usted, a 1 millón de partículas. Pues eso lo que genera obviamente es que, digamos, se establece pues una mayor facilidad para el paso del agua en un material granular grueso que en un material fino, cohesivo, por ejemplo. Esto también depende de la relación de vacíos, que ya hemos hablado de eso, la rugosidad de los materiales, ¿cierto? Pues obviamente no voy a tener la misma permeabilidad pues digamos, en un material que sea redondeado, ¿cierto? Que sea redondeado, es decir, en una grava de río, por ejemplo, que en un material digamos, triturado, por ejemplo. ¿Listo? Que en un material triturado. Entonces, digamos, en el material triturado, pues como las caras son más fracturadas, como hay, digamos, ya, pues, como hay obviamente más rugosidad, es decir, más ondulación, por ejemplo, eso hace pues que haya también más fricción entre las partículas y el agua. ¿Listo? El grado de saturación del suelo también. No es lo mismo que yo intente generar paso del agua en un material, por ejemplo, que tenga todos los espacios vacíos llenos de agua, porque sencillamente lo único que va a hacer ese material es generar ese paso del agua a través de ese conjunto de espacios vacíos y yo tener un material seco, por ejemplo. Si el material tiene 0% de grado de saturación, pues ¿qué es lo primero que hay que hacer? Saturar el material para dejar pasar el agua. O sea, el agua no puede, digamos, pasar desbordando pues el material porque obviamente, digamos, no se lo permite el mismo tema de fricción particulada que existe. ¿Listo? Ahora, por acá está, digamos, la estructura del suelo, por ejemplo, en suelos arcillosos, ¿cierto? En suelos arcillosos, por ejemplo, nosotros, pues, ¿qué estamos analizando? En suelos arcillosos, ¿qué es importante para definir? En suelos arcillosos es importante definir que como la cohesión, prácticamente la atracción electroquímica se genera por acción de agua y de partículas, entonces pues, entre más agua esté llenando los espacios vacíos, se supone
digamos que va a afectarse pues esa cohesión, ¿listo? Entonces, eso depende ya de la parte química del suelo. Obviamente, ustedes saben que el suelo, entre más minerales tenga, es decir, y entre más, digamos, minerales de arcilla también posea, pues obviamente, digamos que va a tener una permeabilidad menor, porque por el mismo paso del agua de un punto A a un punto B, y por ende, pues por el paso y por el tema de la concentración, digamos, de esas aguas en los espacios vacíos. ¿Listo? Entonces, eso está relacionado prácticamente al tema de los materiales pues muy finos, sobre todo materiales finos arcillosos. ¿Listo? Entonces, dentro de las tablas, pues en los grupos de WhatsApp, yo he estado enviando pues unas tablitas ahí, digamos una tabla, prácticamente una, ¿cierto? De N 1000 tablas que hay, o sea, en Internet hay, mejor dicho, pueden haber 1000 tablas de eso. Pues obviamente, digamos, cada tabla se puede asociar a un concepto en particular, ¿cierto? Las tablas, por ejemplo, que define la bibliografía, por ejemplo, que define el libro de Brajadas, que define el libro de Juárez Vadillo, que define el libro de Lambi Whitman, que define el libro de Cernica y John, que define el libro de Peck, pues obviamente, digamos que sirve como referencia para qué, para hacer un análisis, digamos, no tan genérico, sino un análisis un poco más equilibrado, ¿cierto? O sea, no se tiene que ir uno tanto a lo general, sino pues más que todo estar entre la parte media y la parte particular. Porque si uno tiene información del material, si uno tiene, digamos, el tipo de suelo, si uno tiene, digamos, registro fotográfico del tipo de suelo, uno se puede dar cuenta finalmente de cómo es, pues, digamos, la configuración de material particular y con eso ya hacer es decir, hacer una asociación pues mucho más fácil con los rangos de variación de propiedades pues del suelo como la conductividad hidráulica. ¿Listo? Entonces, acá nosotros tenemos, por ejemplo, esta tabla, la de la izquierda, ¿cierto? Tenemos pues en esencia 5 tipos de suelo. Tenemos gravas limpias, arenas gruesas, arenas finas, arcillas limosas y materiales arcillosos. ¿Cierto? O sea, los autores, pues siempre en el tema de permeabilidad o conductividad hidráulica tienden a hacer análisis respecto a materiales limpios. ¿Listo? A materiales limpios, pues llámese grava limpia, llámese arena limpias, etcétera. ¿Listo? Pues en las gravas limpias nosotros tenemos, pues, digamos un valor, pues, en ese sentido, es decir, un rango, pues, de variación entre 100 centímetros por segundo y 1 centímetro por segundo, ¿cierto? Las arenas gruesas, pues, tenemos un valor de variación de 1 centímetro por segundo y 0,01 centímetros por segundo, y las arenas finas, pues digamos en este caso, ya dentro de los materiales pues, más limpios, estarán entre 0,01 y 0,001 centímetros por segundo. O sea, ya de ahí vienen las arcillas limosas, perdón, que ya pues se ven afectadas también por el tema del material fino, donde la variación de la permeabilidad está entre 0,001 centímetros por segundo y 0,401 centímetros por segundo. Y las arcillas, pues al final, pues digamos que tiene 0,501 centímetro por segundo. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Entonces, pues ya al final tenemos estos rangos acá. Entonces, en la permeabilidad, nosotros vamos a tener ya lo que es una permeabilidad alta para los pedregullos, mejor dicho. O sea, pues, ese material se asocia más que todo es al tema pues ya del canto rodado y gravas gruesas. ¿Listo? Cantos rodados, pues son materiales de 2 a 6 pulgadas o de 3 a 6 pulgadas también, ¿cierto? Ya ustedes saben que las gravas, ellas oscilan entre 3 pulgadas y 4,75 milímetros, ¿listo? Es decir, pues
en esencia casi, pues se puede decir que sería como un cuarto de pulgada, ¿no? Más o menos. Un cuarto de pulgada. Entonces, digamos que ahí tenemos una variación de la permeabilidad entre 10 a la 2 y 10 a la menos 1 para permeabilidades altas. Las permeabilidades medias, de ahí vienen pues ya lo que son los materiales pues más arenosos. Tenemos permeabilidades entre 10 a la menos 1 y 10 a la menos 3, ¿cierto? Que eso lo hemos podido constatar pues en la práctica del laboratorio. ¿Listo? Y de ahí pues tenemos permeabilidades pues que son bajas, es decir, de 10 a la menos 3 a 10 a la menos 5, ya empezamos a tener materiales gruesos con partículas finas, es decir, arenas arenas arcillosas, arenas limosas. De ahí pues ya vamos a tener nosotros de 10 a la menos 5 a 10 a la menos 7, pues ya son los limosos. Y ya al final, pues vamos a tener que de 10 a la menos 7 a 10 a la menos 9 son materiales pues bien arcillosos o son materiales muy arcillosos. ¿Listo? Pues ahí ya con esos rangos, pues digamos ya el análisis que yo tenga, digamos, del procesamiento y la información de los laboratorios, pues ahí ya se puede hacer un análisis o un entendimiento pues mucho más completo, ¿no? Del tema. ¿Listo? Para que tengamos pues en cuenta eso. ¿Listo? Acá hay otra tabla, mire, hay otra tabla que ya asocia, más que todo es con la capacidad de drenaje. ¿Listo? O sea, ahí tenemos, por ejemplo, ya muy buen drenaje, cuando tenemos grava limpia, es decir, permeabilidades entre 10 a la 2 y 10 a la menos 1, vamos a tener muy buen drenaje hasta arenas con permeabilidades de 10 a la menos 2. De ahí ya pasamos a buen drenaje, pues lo que yo les decía en el laboratorio es que uno realmente tiene, digamos que ser muy cauteloso con eso, del buen drenaje, muy buen drenaje, porque digamos que las tablas se realizan sobre todo para casos particulares, para casos particulares. O sea, yo, por ejemplo, puedo hacer una tabla para la arena del espino, una tabla para la grava de trituración por allá este, de Genoy, ¿cierto? Pues, es decir, o una tabla para la arena, pues, de Peña, digamos, de acá de Catambuco. Entonces, pues, digamos que esos ya son casos muy particulares donde uno tiene que ser muy cauteloso con lo que uno está investigando, porque realmente uno no puede, digamos, no puede, eh, digamos que ser muy contundente en el análisis si uno, digamos, no define bien el contexto del análisis. O sea, el contexto significa es los precedentes, ¿cierto? Los precedentes son si el material está limpio, si el material está sucio, si el material tiene arcilla, si el material tiene arena con arcilla o arena con limo o grava con arcilla o grava con limo para, obviamente ya, pues digamos, encasillar el material que uno está analizando para poder analizar de una manera más adecuada y más, se puede decir, una manera más centrada. ¿Listo? Entonces acá tenemos, por ejemplo, buen drenaje según estas tablas para arenas limpias, mezclas de grava y arena. Tenemos mal, digamos, digamos, como un tipo de material que se puede estar estableciendo entre buen drenaje y mal drenaje, que son las arcillas fisuradas y las arcillas alteradas. ¿Listo? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, ya las arenas muy finas, los limos y arenas limosas, ¿cierto? Y digamos, pues que esas arenas muy finas, ¿cierto? Van a tener mal drenaje y al final, pues tenemos que los limos arcillosos, donde hay más de 20% de arcillas, son prácticamente impermeables y las arcillas sin fisuras son prácticamente impermeables. ¿Listo? Esa es otra tablita para que ustedes la tengan en cuenta. Pues no es que nos vamos a quedar solo con estas tres tablas, no es que cuando estamos realizando el análisis de la información que se ha capturado en el laboratorio, no es que solamente con estas tres tablas hagamos el análisis, sino que, como les digo, en Internet pueden haber 1000 tablas. O sea, no es que
Las 1000 tablas las vamos a analizar en el trabajo porque pues quedaría, digamos, un trabajo demasiado extenso e impráctico, sino que tenemos que ver es contextos prácticamente para qué, porque en algunas tablas se analizan, digamos, el tema de permeabilidad ya con el tema de minerales, ¿cierto? En otras tablas se analiza el tema de permeabilidad con el tema de, digamos, del contenido de finos, que eso pues es muy importante para, obviamente, asociar, ¿cierto? Los materiales que se han estado analizando. ¿Listo? Preguntas. Bueno, entonces ahí ya venimos pues a los ensayos de laboratorio que se han estado viendo estos días, ¿sí? Que en esencia son dos ensayos de laboratorio, ¿listo? Tenemos nosotros el ensayo de laboratorio, digamos que es para materiales gruesos, es decir, materiales retenidos en la malla 200 en su mayoría, digamos que en esencia son las pruebas de carga o cabeza constante, ¿listo? Que son los de acá arriba, estos de acá, pues, ¿cierto? Y hay otro ensayo que es un ensayo para materiales finos, llámese limos o llámese así. Ese ensayo se conoce como ensayo de cabeza baleada. ¿Listo? Pues básicamente la diferencia radica o la diferencia consta, más que todo, pues es decir, en el efecto que se está generando con el flujo de agua a través de una muestra de suelo. El efecto, ¿cierto? O sea, el efecto, pues, ¿qué quiere decir? Digamos, el efecto de la pérdida hidráulica, ¿cierto? Pues obviamente cuando hay paso del agua, pues a través de un material, pues van a haber unas pérdidas hidráulicas internamente en el material, ¿listo? Pero ese efecto nosotros lo podemos relacionar con ya un contexto más general, o un contexto más globalizado o más generalizado, que es el tema de, digamos, ya de la medición de niveles piezométricos en el punto de ingreso del agua y en el punto de salida del agua. O sea, ese es el punto de las pruebas de permeabilidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en la prueba de carga constante? En la prueba de carga constante, digamos, la diferencia entre la carga, digamos, hidráulica, ya sabemos que carga hidráulica es igual a la cabeza total. La diferencia entre la carga hidráulica, ¿cierto? Del punto de entrada y la carga hidráulica del punto de salida, pues es constante durante el tiempo de prueba. ¿Listo? Entonces, se debe establecer que la velocidad, pues, digamos, o se debe tener en cuenta que la velocidad sea constante, digamos, lo que debe garantizar que el flujo sea laminar. Ya les decía, ¿listo? Lo que yo les decía, ¿por qué razón yo no puedo, digamos, generar una prueba de carga constante y una prueba de carga variable en el mismo recipiente y, digamos, con el mismo suelo? Yo no lo puedo hacer, pues sencillamente porque no estoy garantizando en ese mismo material, digamos, en un momento similar, lo que es el significado del flujo laminar. Flujo laminar que significaba que las líneas de corriente pues eran paralelas entre sí y obviamente esas líneas de corriente, digamos, se veían afectadas o se veían mostradas cuando el caudal se regula, cuando el caudal es constante. Todo eso ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Entonces, en el ensayo de carga constante se toman caudales y tiempos para determinar el factor de coeficiente de conductividad hidráulica. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros, bueno, ayer inclusive estábamos haciendo un ejercicio que era bueno, este ejercicio con este mismo esquema, inclusive si ustedes se acuerdan, ¿cierto? Y yo les mostraba pues la experiencia que había tenido con ese termómetro casero, ¿cierto? Yo creo que, digamos que ese
Esas experiencias son muy buenas, ¿para qué? Para poder entender y para poder darle sentido, digamos, al pensamiento y darle sentido a la lógica física que uno tiene de las cosas. ¿Listo? Pues nosotros que tenemos que caudal, pues va a ser igual a área por velocidad, va a ser también igual a velocidad sobre tiempo, perdón, velocidad no, volumen sobre tiempo, y que el caudal finalmente va a ser igual a que al área por la velocidad de descarga, que en ese caso va a ser la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico. ¿Listo? Al final, pues vamos a tener que K por I por A va a ser igual al caudal, que el gradiente hidráulico va a ser igual a delta H sobre L, ¿cierto? O H sobre L también, como se ha visto pues en las fórmulas, pues digamos en las imágenes del laboratorio, las imágenes pues del equipo, del permeámetro. Entonces, por lo tanto, pues el caudal va a ser igual a que al área de sección transversal de una muestra de suelo, va a ser igual a la conductividad hidráulica y va a ser igual a la pérdida de carga respecto a la longitud de tránsito de, del agua a través de la muestra de suelo. Pues la longitud de tránsito es esta, miren, o sea, es donde se está generando el paso del agua a través de la muestra de suelo. Alguien por ahí decía, la longitud de tránsito, la longitud de la tubería, no, ¿no? Porque nosotros no estamos analizando fenómenos de flujo de agua en tuberías, ni flujos de agua en medios que no sean el suelo. Entonces, esa longitud no nos interesa a nosotros, sino la que nos interesa es la longitud que existe en el molde del permeámetro que nos va a permitir establecer ese tema pues digamos, del desgaste energético, ¿cierto? Y obviamente evidenciar lo que es, digamos, el concepto ya de pérdida hidráulica asociada a cada tramo de la muestra de suelo. ¿Listo? Entonces, ¿por qué se llama cabeza constante? Porque yo tenía que el nivel de ingreso es este. O sea, el nivel de ingreso, digamos, no es donde ingresa el agua, prácticamente, ¿cierto? O sea, donde están las llaves, sino el nivel de ingreso significa que yo voy a tener acá una lámina de agua que me está generando un nivel superior, ¿cierto? Y ese nivel superior, pues en el ensayo, pues va a ser constante. ¿Listo? Ahora, ya cuando se realiza prácticamente el tránsito del agua a través del material poroso, voy a quitar aquí, tránsito del agua, pues digamos acá se nos va a generar un flujo descendente, es decir, en este sentido, colocámosla pues de este color rojito, en este sentido vamos a tener el flujo descendente, ¿listo? Entonces al final se nos va a formar pues un colchón de agua y se nos va a generar una salida del agua estableciendo un nivel de salida prácticamente. Entonces la distancia entre el nivel de salida y el nivel de ingreso pues siempre tiene que ser igual, es decir, por eso se llama ensayo de cabeza constante o ensayo de carga constante. ¿Listo? Entonces, prácticamente, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede acá es que la conductividad hidráulica, despejando de esta fórmula, va a ser igual al volumen por la longitud sobre el área de sección transversal del suelo, ¿cierto? Por la diferencia prácticamente de carga entre el punto de ingreso y el punto de salida, o la distancia entre el punto de salida y el punto de ingreso del agua, por el tiempo. O sea, nosotros tenemos que tomar un tiempo ahí, ¿cierto? Eh, es decir, establecer una medición de tiempo, que ese tiempo pues va a ser, entre comillas, constante, aunque el tiempo definitivamente sea arbitrario. ¿Listo? Definitivamente es arbitrario. ¿Listo? Entonces, nosotros habíamos visto por acá, digamos ya para terminar, nosotros habíamos visto esto, mire.
Acá tenemos pues el permeámetro, ¿cierto? Esto pues es, digamos, bastante agradable, ¿cierto? El equipo es, digamos, muy agradable a la vista, ¿cierto? Muy interesante. Entonces nosotros tenemos por acá el punto de ingreso del agua. Mire, este de acá va a ser el punto de ingreso del agua, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el agua? El agua, pues por una red de tuberías, pues va a ingresar por la parte inferior, por ejemplo, acá de este molde, generándome flujo ascendente, ¿cierto? Y después de generar ese flujo ascendente, lo que se va a presentar, lo que se va a presentar, pues es la salida ya del agua que estamos registrando en la cámara. O sea, acá nosotros tenemos el nivel de salida. Abramos otra vez la imagen, pues para aquí tenemos, mira, el nivel de salida, o sea, tenemos ya el agua que está, digamos, desbordándose y el agua está, digamos, que ya siendo aforada con ese cilindro de medición de volumen, pues para establecer pues un tiempo determinado. ¿Listo? Acá inclusive tenemos la fórmula que yo les acabé de mostrar, que es K es igual a volumen por la longitud sobre área de sección transversal por H por T. Esta longitud que establece acá la figura es una distancia entre piezómetros. Esa distancia nosotros, digamos que no la tomamos directamente. ¿Por qué razón? Porque nosotros no estamos estableciendo lo que pasa internamente en cuanto a las pérdidas energéticas, es decir, nosotros vamos a tener por acá, mire, por ejemplo, acá el piezómetro, vamos a tener, por ejemplo, acá el piezómetro A, ¿cierto? O el piezómetro 1, ¿cierto? Vamos a ver acá. Este es el 1. Entonces, nosotros vamos a tener por acá, digamos, una secuencia de piezómetros. Acá tenemos el piezómetro 6, después tenemos el piezómetro 5. El piezómetro 6 es el que me marca este nivel de acá. ¿Listo? En los piezómetros, pues valga la redundancia, el piezómetro 5 es el que me va a marcar este nivel de acá. Y después seguimos ascendiendo ya a través pues del piezómetro 4, después pasamos al piezómetro 3, después pasamos al piezómetro 2 y después en el 1. Nos quedamos en el 1 y en el 1 marcamos este nivel que es este nivel superior, digamos, de lectura a nivel piezométrico. ¿Listo? Entonces, ¿por qué no establecemos esa L como 5 centímetros? Sino que para mí, L va a ser esto, L va a ser la distancia de tránsito, ¿cierto? En, eh, digamos, en el molde del permeámetro. O sea, no quiere decir que lo que hayan definido los compañeros esté mal, no está bien, sino que los compañeros le dan otro enfoque, ¿cierto? Para los compañeros, digamos, el valor H no va a ser este valor, que es el valor convencional, es decir, la distancia entre el punto de ingreso y el punto de salida del agua, que este va a ser el valor H, asociado con el valor L, sino que para los compañeros, pues el valor H sencillamente era la diferencia entre estos dos piezómetros, era el valor H, y el valor L, pues era la diferencia o la distancia entre estos dos piezómetros. ¿Listo? O sea, en pocas palabras, yo puedo trabajar o yo puedo hacer, digamos, el trabajo ya sea con un valor o con el otro. ¿Por qué? Porque las proporciones entre el H del punto de ingreso, punto de salida y el H de diferencia piezométrica, pues respecto a la longitud de tránsito total y longitud de tránsito parciales, pues son equivalentes. ¿Listo? Entonces yo podría trabajar con esas dos distancias. Entonces, yo lo que hago, pues aquí, pues es borrar este valor L y borro este valor H para finalmente quedarnos únicamente con el valor H, que es la distancia entre el punto de ingreso y el punto de salida del agua, y el valor L, que va a ser la longitud de tránsito del, eh, del agua, pues en el molde del permeámetro. ¿Listo? Entonces, yo que les decía en el laboratorio, les decía,
que yo puedo establecer la cuantificación del volumen en un determinado tiempo siempre y cuando estas alturas piezométricas se estabilicen. O sea, yo no puedo llegar y de una abrir la llave, ¿cierto? Y dejar pasar el agua, ir midiendo volumen. ¿Por qué? Porque básicamente aquí se me va a generar en ese momento un descenso a nivel piezométrico. ¿Hasta qué? Hasta alcanzar un punto de equilibrio, que ese punto de equilibrio corresponde al flujo laminar. Eso es lo que sucede. ¿Listo? Esa es la razón prácticamente física, ¿cierto? La razón física, no filosófica, ¿cierto? De la incorporación o de la generación de ese flujo, digamos, laminar a partir de la regulación de caudal cuando estoy haciendo el ensayo de cabeza constante. Por lo que el caudal solamente se toma cuando a mí se me estabiliza prácticamente el tema de los piezómetros. En ese momento ya puedo medir yo caudal en un tiempo definido. Por ejemplo, en este molde del permeámetro, digamos el tiempo que hemos definido es 60 segundos. ¿Listo? Mientras que en este otro molde, en el molde de la derecha, vamos a definir o hemos definido un tiempo de 20 segundos porque el de la derecha pues tiene mucha más permeabilidad que el molde pues de la izquierda. ¿Listo? Entonces, pues eso es lo que se puede establecer, digamos, a partir del ensayo de cabeza constante. Entonces, ahí pues hay unas variables, por ejemplo, está, digamos, el área del cilindro, que es 45.60 centímetros cuadrados, ¿listo? El valor H, por ejemplo, para este molde es de 61 centímetros, es decir, la distancia entre el punto de salida y el punto de ingreso del agua, ¿listo? Para este otro molde es de 58 centímetros, o sea que hay una diferencia de ubicación de esos dos moldes por pues el tema más que todo de montaje llano de las muestras. ¿Listo? La longitud, pues en este caso es 39.6 centímetros, la longitud real ya de tránsito, ¿cierto? Bueno, tenemos longitud, tenemos área, tenemos H, el tiempo, pues ya sea para un molde de 60 segundos o ya sea para el otro molde de 20 segundos. ¿Listo? Volumen, pues ya se mide. El volumen ya se mide y esa ha sido la información que han estado enviando los compañeros, pues, digamos, en los grupos del WhatsApp, ¿no? Y yo les he pedido que les envíe a los demás compañeros. Entonces, ahora, cuando yo tengo el otro molde, cuando yo tengo este molde, mire, este molde de material pues más gravoso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire lo que pasa con el tema piezométrico, mire, que ya la diferencia a nivel piezométrico no es muy grande. ¿Por qué razón? Porque los materiales pues tienen unas conductividades hidráulicas pues un poco similares. En cambio, en el otro molde no. ¿Por qué razón? Porque en el otro molde yo tengo por acá en la base, bueno, digamos, abramos esta otra imagen. En la base yo tengo material retenido de la malla 10, después sigue material retenido de la malla 20, está por acá, después sigue material retenido en la malla 40, está por acá, y después sigue material retenido en la malla número 60. ¿Listo? Entonces la diferencia es que yo tengo ya arenas gruesas y voy a tener hasta arenas finas. Entonces por esa razón, la diferencia de permeabilidad, pues obviamente, digamos, es muy evidente. Por esa razón se establecen pues estas diferencias en cuanto a niveles pesométricos. Pues ahí lo que yo estoy haciendo finalmente es un ejercicio de conductividad hidráulica equivalente porque tengo varios estratos de material pues en un molde de un permeámetro. ¿Listo? Pues ya al final, digamos en este otro molde, pues las diferencias son cortas porque ¿qué es lo que pasa? Que yo acá tengo un material retenido en la malla de 3/4, después tengo material retenido en la malla de 3/8, después tengo material retenido en la malla número 4 y después tengo material retenido en la malla número 10. O sea que yo tengo prácticamente materiales gravosos en su mayoría y tengo una fracción pequeñita de arenas. ¿Listo?
Entonces, por esa razón es que no hay digamos, una relación de diferencias sobre niveles piezométricos muy grande, por lo que se evidencia que cuando yo estoy midiendo el caudal ya en cabeza constante, digamos que estos piezómetros pues sencillamente quedan estabilizados, ¿cierto? Casi a la misma altura, que son estos piezómetros de acá, ¿listo? Son estos piezómetros de acá, ¿listo? Preguntas. Recording stopped. Bueno, en la próxima clase vamos a terminar ya esos ensayos y la próxima clase empezamos con el tema de flujo en dos direcciones. O sea, vamos a empezar a analizar lo que es el tema de redes de flujo. ¿Listo? No se olviden, pues las personas que puedan descargar el MATLAB, ¿cierto? Descargarlo, pues, ¿sí? ¿Para qué? Para después yo pasarles, pues, ese código, pues, en esencia, pues, son códigos por ahí, bueno, esos creo que son como 40 líneas de código, ¿cierto? Pero, pues, en realidad, a lo que nosotros nos compete, nos interesa, es el análisis sencillamente del tema de las líneas de flujo y las líneas de potencial hidráulico. ¿Listo? Entonces, nos vemos ahora con los compañeros del grupo 3 a las 10:30. ¿Listo? Mientras llegamos pues al laboratorio. ¿Listo? A las 10:30.